este nuevo episodio de La Puerta Violeta. En este día estaremos presentando un temazo que le hemos titulado Después del divorcio. También tenemos una súper invitada. Bienvenidos todos. Hola Cindy, hola André. Hola, hola, me alegra mucho que estemos aquí, un episodio más de Puerta Violeta con un temón el día de hoy, que además tienen 3 fieles representantes de este tema. Les queremos presentar a nuestra invitada, Andrea Aristizábal, psicóloga, coach de negocios conscientes y acompañante de vida. Bien llegada, Andre, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes, Cindy y Dore, por la invitación, muy emocionada. Un poco nerviosa, pero súper emocionada y con muchas ganas de compartir pues este tema que sí es tremendo tema. Tremendo tema. Bueno, entonces pues para dar inicio les contamos un poco, aunque Dore y yo, ustedes conocen un poco de nuestra historia, pero vamos a hablar hoy qué ocurre después del divorcio y lo vamos a hablar desde nuestra experiencia. Bueno. La experiencia que cada una ha tenido, que ha sido súper diferente, que la ha habitado desde un lugar completamente distinto, que ha dolido, que ha atravesado todo lo que somos, pero que al final ha sido una de las experiencias más importantes, es lo que hemos podido concluir de nuestra vida. Partamos de un hecho, y es que desde niñas, cuando contemplamos la idea de la posibilidad de tener al amor de la vida, porque la verdad es que cuando somos niños, y más que todos pues las mujeres, añoramos con ese momento, el momento de encontrar una persona que sea tan afín que terminemos casándonos con esta persona y uno sueña con esa unión para toda la vida. Y definitivamente creo que en estos casos hemos encontrado una persona en el camino que se terminó convirtiendo en nuestro esposo, pero cuando uno se casa uno nunca contempla la posibilidad de que ese amor, que esa unión y ese convenio que uno ha establecido con la persona puede llegar a terminar. Y las 3 hemos transitado todo el proceso que conllevó precisamente a tomar la decisión de decir ya no más, aún cuando esta decisión es bastante difícil tomar. Sabemos que tomar la decisión del divorcio no es sencillo, precisamente porque un divorcio conlleva una unión que está fortalecida aparte por el vínculo, digamos, emocional. A veces también la acompañan, compartimos casa, compartimos estos gastos o tenemos hijos en común, tenemos tales proyectos que nos habíamos planificado a tantos años, es decir, en ese camino ya hemos compartido una vida. Y prácticamente ese compartir de vida es lo que se nos convierte en un obstáculo para uno decir voy a tomar la decisión porque pese a que ya no estoy cómoda o cómodo en este lugar, necesito también procurar ser feliz. Y no, ahí es todo este tipo de cosas. La verdad, tomar la decisión de divorciarse es de valientes porque es una ruptura. Y hay algo que conversábamos en el previo y era que definitivamente uno siente después de unos años de transitar pues el divorcio y todo el proceso que esto conlleva, acomodar la vida otra vez a vivir solo o a vivir solamente con tus hijos. Eso es duro y eso no se hace en 1 ni 2 años, sino que es un proceso que ya cuando uno dista un poco de esa fecha, lo ve y uno dice, es mucho lo que ha avanzado, pero también nos damos cuenta que somos totalmente diferentes a esa persona que estuvo casada y la persona con la que nos enfrentamos ahorita y con la que, digamos, hemos construido en ese camino después de haber tomado la decisión. Con esto también queremos decirle, cuando nosotros, hablando un poco del tema de esto, decíamos, bueno, el divorcio también es una puerta y una oportunidad enorme, pero entonces podríamos hablar y lo primero que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, oportunidad. Uno dice, no, oportunidad, claro, de un montón de gente, y la verdad es que no vamos a hablar de eso, no se trata precisamente de vínculos emocionales o sexuales que vamos a tejer con otros, porque no ha sido los casos, sino una puerta de oportunidades a reconocernos a nosotras mismas. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes? Me encantaría también conocer y darle a conocer a la audiencia ese proceso que hemos habitado y que posiblemente muchas mujeres estén justo en ese momento. Bueno, Andre, la palabra es tuya. Bueno, pues ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, ha sido todo un proceso de 3 años, un proceso de reconocer digamos como las profundidades de mi mar, ¿no? De qué estoy hecha, para qué estoy hecha, por qué tomé esa decisión,
Hace poco en el previo, como decía Dore, hablábamos de que en mi caso esto fue como un antes y un después, ¿no? Yo soy una mujer completamente distinta antes de divorciarme y hoy. Realmente, digamos, para mí ha sido revelador y ha sido un rompimiento de esquemas mentales total. Cindy, por una trayectoria de vida que tenemos ya, me conoció de una manera bastante particular, bastante estructurada, una mujer tremendamente protocolaria, una mujer tremendamente política en su forma de ser, de actuar, de pensar, y esta decisión de divorciarme pues trajo consigo una serie de rompimientos de esquemas mentales que me llevaron a enfrentarme con mucho miedo, con muchos miedos, a muchas cosas, no solamente de la vida emocional, sino también de la vida real, del día a día, del trabajo, de las amistades, de la familia, ¿sí? Entonces creo que, como bien lo decía Dore, esto no se trata de tomar una decisión de divorciarse, no solamente es decir, bueno, vamos a comernos el mundo, pues sí, y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 personajes enfrente pues, para poder escoger, porque realmente, y en mi caso, pues creo que viví este proceso de duelo y de dolor, porque sí fue doloroso, con muchas, digamos, como mucho recogimiento en el inicio, muchos cuestionamientos, muchas reflexiones que me llevaron justamente a reconocer que esa antigua Andrea pues como que no estaba siendo muy afín a mi esencia y que yo quería de manera auténtica pues convertirme en alguien o ser alguien más bien como realmente yo quería ser, ¿sí? No alguien tan estructurado. Entonces pues nada, esa ha sido como en el previo mi experiencia. Bueno, yo creo que André toca algo súper importante y es que usualmente creemos que las rupturas se dan por la aparición de otra persona en cualquiera de los casos, ¿no? Porque hay otra persona o que yo conocí o que él conoció. Y en este caso y en muchos de los que a nosotras nos rodean, no tiene que ver en lo absoluto con la aparición de otras personas. Y viene todo André lo decía, como fui mar adentro, y tiene que ver con navegar en nuestras aguas más profundas y entender que ese lugar que habitábamos, que esa idealización que habíamos hecho con esta persona, esos proyectos, esos planes, ya no resuenan en un momento de la vida con lo que somos. Y estamos como en ese cuadrito y yo intento moverme de este cuadrito, pero ya no salgo de aquí, ya no encajo. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? No solo con lo que yo siento, porque claro, lo que pasa es que hay mucho dolor cuando se da el divorcio, como quiera que se dé, incluso si aparece otra persona, porque al final hay sentimientos que nos vinculan a esa persona. Entonces hay mucho dolor con eso, pero también ese malestar y esa sensación de esto ya no soy yo, esto ya no es lo que yo quiero, esto ya no queda conmigo, no me siento bien, le amo pero no quiero dejarle, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis hijos? ¿Cómo voy a descomponer o a destruir toda mi familia? Si esto ya está bien, si esto ya está organizado. Y tomar la decisión al final es incluso un tema que te puede llevar años incluso para decir lo hago. Hay unas cargas emocionales muy fuertes durante todo este proceso. Hay una cosa que creo que no se piensa, y es que cuando nosotros nos casamos estamos en determinado momento del desarrollo que nosotros tenemos como humanos. Y dependiendo de lo que dure todos los años de relación, pues uno va creciendo, en medio de la relación se va convirtiendo también en otras personas, sí, con la misma identidad, con la misma de pronto como rasgos de carácter, pero uno va madurando. Y en la medida que ese crecimiento de ambos, digamos, llegue un momento en donde no compaginen, en donde nosotros ya, pese a que hemos vivido tanto tiempo, ya hay cosas que nos diferencian y distamos mucho de ideales y todo ello, entonces pues definitivamente ahí es donde uno comienza como a ver fricciones, que es lo que de pronto en el caso de nosotros nos llevó a tomar la decisión de, bueno, hasta aquí, te acompaño en este camino y cada uno debe emprender el suyo pues por aparte.
pero al no pensarse precisamente en que nosotros nos convertimos en otra persona y crecemos en medio de la relación, a veces es que nos da tan duro ese proceso de divorcio. Y precisamente en medio de esa evolución, una vez se toma la decisión de romper, porque somos conscientes de que definitivamente pues ya, digamos, el camino, los ideales, las complicidades que compartimos no son las mismas, somos otros seres y a veces nos desconocemos un poco. En medio de ese convivir juntos, tomamos la decisión de partir. Una vez atravesado ese primer momento, que es un choque enorme contra la realidad, como decíamos ahora, es un momento en donde hay mucho dolor, en donde hay que acomodar la vida, en donde hay que darle un nuevo sentido a la vida, porque fueron muchos años compartiendo el proyecto del otro, y un proyecto en conjunto. Entonces, ¿qué va a hacer conmigo ahora? Y a veces, por ejemplo, si después de atravesar ese momento que es tan doloroso, que es inicial, uno logra ver cuando ya va comenzando, que yo siento que el divorcio es como coger y levantar un mantel y que todas las cosas quedan suspendidas, pero esas cosas tienen que volver otra vez a bajar. Y en parte de eso, pues tu gestión es poder organizar otra vez esas cosas para que funcionen en tu vida. En ese sentido, en medio de ese organizar, también hemos descubierto cosas por medio del transitar el dolor, también hacer, digamos, esa labor de soltar el otro vínculo, es también descubrir qué nos gusta. Y a mí me parece muy bello eso, André, que dices que somos personas muy diferentes, que uno siente que esa ruptura se convirtió también en un marco para separar esta vida de la vida que ahora estoy construyendo. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿cómo es que precisamente ese romper el camino con el otro y ese ideal con el otro nos llevan a buscar a nosotras mismas? ¿Cómo se dan ese tipo de cosas? Pues yo no sé, en mi experiencia, a ver, cuando yo tomé esta decisión, yo lo hice desde luego mucho desde el miedo, porque como lo expresaba ahorita Cindy, en mi caso no fue un motivo específico, una infidelidad o violencia, ¿sí? Fue como una sensación de que yo ya no encajaba en ese cubo, ¿sí? Como que yo decía, vení, pero yo no me siento bien, yo no me siento conforme, ni satisfecha, ni feliz de lo que estoy viviendo. Yo no tengo hijos. Entonces, digamos que el tema de los hijos de repente no fue como algo que me detuviera en pensar sino más bien en estas cosas del que dirán, ¿no? Entonces, era una mujer que tremendamente atravesada por los juicios de los demás, ¿no? Entonces recuerdo mucho que en mi proceso terapéutico psicológico le decía yo a mi terapeuta, pero es que ¿qué van a decir la familia de él? ¿Y cómo le voy a decir a mis papás? Y sí, pensaba, mi angustia por los demás. Entonces, claro, la terapeuta me decía, pero ¿y dónde estás tú en toda esta ecuación? Que eres la que está como con esa sensación de no querer estar aquí más. Entonces yo tomé esta decisión desde luego no solo con dolor, sino también con el miedo. Y creo yo que el miedo, cuando uno lo atraviesa, cuando uno toma la decisión y ejecuta y actúa, pues se vuelve valiente. El miedo está siempre, ¿cierto? Del otro lado de los miedos está la vida. Exactamente. El miedo siempre va a estar, es una emoción primaria, de hecho, ¿sí? Que todos los seres humanos la experimentamos en cualquier momento, pero es tan necesario para poder avanzar, que creo yo que, para dar un poco la respuesta tuya, Dore, es como yo me enfrenté, y pasa es porque decidimos enfrentarnos a pesar del dolor y a pesar de los juicios y a pesar de los pesares, a atravesar ese miedo y a volvernos valientes y a querer hacer las cosas de manera distinta, simplemente porque yo no quería más estar así, ¿sí? Lo cual no quiere decir que intenté de una u otra manera dentro de mi proceso previo a la ruptura de intentar, ¿cierto?, solucionar, pero claro, fueron esfuerzos que a la final pues no resultaron sino en esta decisión de tener que romper. Entonces creo yo que ahí el miedo es clave. No como algo que te asusta, pues desde luego que te asusta, pero no como algo como imposible de transitar, ¿no? El miedo es
es necesario Además, para poder volverse valiente. Y yo creo que yo ahorita soy una mujer muy valiente. además que somos Estoy una convencida. generación llena de miedos, ¿no? Sí. Ya lo habíamos dicho en un episodio ya hace rato, somos una generación que nos habitan un montón los miedos, porque esos miedos con los que nos crearon, cuidado, esto, no compres tal cosa porque puede pasar, vas en la calle y te sientes inseguro, entonces claro, tomar este tipo de decisiones siempre va a ser difícil. Además porque hay muchos miedos desde muchos lugares y tú lo decías ahora. Está el miedo desde lo emocional, ¿no? Al final hay una dependencia ahí. Yo en este lugar es mi zona de confort. Es el status quo de las cosas que yo ya construí. Exacto. Ese es uno. Está el tema económico. Que el tema económico en muchos matrimonios es súper fuerte porque o hay una de las dos partes que depende en la economía completamente de cualquiera de los dos que esté en la relación, o todas las cuentas las hemos construido en conjunto, entonces aquí es de por mitad o en X porcentaje, y cuando yo siento que ya no estoy cómoda, que ya no encajo en ese cuadrito, o cómodo y ya no encajo en ese cuadrito, ¿cómo la voy a dejar o cómo le voy a dejar y cómo le voy a hacer solo o sola? Si es que todo yo lo he construido aquí, esto de la idealización, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba un montón, me parecía muy curioso, y es que pues yo había planeado toda mi vida, yo me imagino, además que yo soy el ser humano que más idealiza en el planeta, ustedes lo saben, entonces yo había pensado en hijes, en miles de cosas, y como yo cómo voy a romper con todo esto. Mis hijas que ni existían ya tenían nombre. Yo ya les llamaba. Entonces yo cómo voy a romper con este montón de cosas si es que yo no voy a lograr encontrar esto en ningún otro lado, no voy a poder construir en ningún otro lado de esta forma. Y me voy a este tema de las oportunidades porque cuando hablamos como de lo que trae el divorcio o una separación y estas nuevas oportunidades, pensamos en todas las otras personas que pueden aparecer en el camino, y las oportunidades no son esas, o por lo menos no en estos casos. Las oportunidades son esa posibilidad que nos ha dado la vida de descubrirnos a nosotras mismas, de enfrentar el miedo, atravesarlo y con miedo y todo encontrar que del otro lado estaba la vida, que del otro lado habían un montón de cosas inimaginables o impensables. A mí me pasaba algo muy curioso, y es que todo el amor de la vida absolutamente yo lo había puesto en una sola persona. Y jamás en la vida, durante todos los años que estuve en ese vínculo, porque fueron un montón, me había dado la oportunidad de darme cuenta que soy un ser humano sumamente amado. Y eso me lo dice constantemente Dora, y me dice, yo no veo y no conozco en el mundo una persona que sea más amada que vos, es increíble. Y yo jamás en la vida me había dado cuenta de esto. Jamás, o sea, la vida me regalaba amor desde todos los lugares, pero yo no. Es solo aquí, ese es el que yo necesito, no quiero más. Encapsulado. Entonces quiero que hablemos de esas oportunidades que a ustedes la vida les ha dado, y esos descubrimientos maravillosos que han hecho pese al dolor que causó soltar todo esto que creían era su proyecto de vida. Yo tengo una. Y una de las cosas que me di cuenta después de tomar esta decisión, que fue difícil, es que soy una mujer muy fuerte y poderosa, ¿no? Entonces, cuando hablo de poder, no se trata pues de que puede con todo, pero yo, en medio pues de sentirme acompañada del que fue mi pareja, pues uno a veces se subestima un montón, ¿no? Porque está en ese momento en donde esto es en conjunto. Cuando te quedas sola, tienes que hacer las cosas por ti, netamente por ti. Y después de esa situación me di cuenta que cosas que me proponía podría lograrlas, y pude lograrlas, que finalmente, digamos, encontrarme con ese ser que era más fuerte de lo que yo pensaba fue una revelación muy hermosa, y fuerte para hacerle resistencia a la vida, a las situaciones que se presentan, a los obstáculos, de pronto a los momentos en donde uno siente que está supremamente, digamos, agotada con diferentes situaciones, encontrar que hay fortaleza y ganas de hacerlo y de salir adelante dentro de uno, más allá de lo que uno pensaba, porque uno a veces se subestima un montón. Ahí estaba, y esa fuerza está ahí. Esa es una de las cosas que me descubrí. Menos miedo. Hay una de las cosas que me parece muy interesante, es que
por ejemplo, hay situaciones cotidianas de la vida normal que me daba mucho temor, por ejemplo, como matar de pronto una cucaracha, que me parece muy asqueroso. Ese tipo de cosas yo se la delegaba a él. Entonces yo no, ve tú, no, que hay que sacar tal cosa, hazlo tú. Se entró un bicho o una situación que representara un reto y que también generara como un desagrado para mí, por ejemplo. Yo tengo niños, entonces ellos a veces me llaman para eso, o incluso hay un ruido afuera y no se sabe de qué es, pues perderle el miedo a ese tipo de cosas, porque si no soy yo, ¿quién más lo va a hacer? O sea, ya no está la otra persona Claro. que te solucione esa situación, sino que con asco, con miedo y todo tienes que ir a hacerlo y ponerle el pie a la cucaracha o sacar la cucaracha o ese tipo de cosas. Esas cosas tan mínimas en donde ya, digamos, tú no puedes delegarle a otra persona eso, uno se encuentra como que ven, pude hacerlo o pude solucionar ese tipo de situaciones porque no hay quien más. Ese tipo de cosas me parecen muy bellas de lo que esas oportunidades que se nos abren posterior a una separación. Bueno, pues en mi caso yo creo que tiene que ver un poco como con esa valentía. A ver, yo no me consideraba una mujer valiente, ¿sí? Yo me consideraba como una mujer normal, ¿no? Juiciosa, responsable, ¿no? Muy del statu quo. Pero un montón, les quiero decir. Muy del statu quo y bueno, yo creo que la valentía no solamente desde el hacer, porque lo que dice Dore es cierto, creo que culturalmente estamos atravesados también por un tema de género al ser mujeres, en donde ese tipo de cosas como matar la cucaracha o llevar al carro al taller, pues Cambiar la llanta. es un asunto de los hombres, se ¿sí? supone. Exacto, y yo también me he enfrentado a esas cosas, ¿no? No tengo hijitos, pero digo, bueno, este carro, pero bueno, uno soluciona, ¿sí? Ya, o sea, uno soluciona como sea, con el amigo, con el primo, como sea, uno soluciona. Pero yo creo que esta valentía para mí está representada más en poder tener como esa entereza de tomar una decisión que te va a hacer sentir distinta, diferente, mejor. Por ejemplo, cuando yo perdí mi empleo y me enfrenté, digamos, como a una vida distinta, diferente, en donde no solamente la parte financiera era un obstáculo, sino también como todos esos miedos que de la antigua Andrea que estaba en el statu quo, pues qué es lo que voy a hacer, cómo es que lo voy a hacer. Yo creo que eso me demostró a mí un poco que yo, si había tenido la capacidad de tomar esta decisión, de romper una relación de matrimonio que ya llevaba unos 6 años y una relación de 8 años en total, pues como que me llevó a mí, si yo tuve esa valentía de poder enfrentar eso, pues yo como no voy a tener la valentía de poder enfrentarme a nuevas cosas, a cosas distintas, a cosas que me siguen hoy en día rompiendo el esquema de que las cosas no tienen que ser como está escrito, como está en el procedimiento, en el método, ¿sí? Uh-huh. Sino que las voy haciendo como a como yo me sienta bien con ellas. Y eso ha sido como para mí esa oportunidad. Y también incluso me parece importante compartirles que desde el ejercicio sexual, ¿sí? También es como darte la oportunidad de reconocerte desde otros escenarios, ¿no? Porque la sexualidad en la vida de pareja es muy distinta cuando tú estás solo, sin una formalidad en una relación, ¿sí? Entonces también yo creo que me di la oportunidad como de explorar muchas cosas que antes no había explorado, por las razones que sea, pues por esa misma Andrea previa que era muy del statu quo, de todo hagámoslo como se tiene que hacer, y ahora eso, hace como no se tiene que hacer, ahora las cosas se hacen como no se tienen que hacer. No, mentiras, de verdad que sí, porque ya es desde una visión, claro, muy desde luego responsable conmigo misma y con mi cuerpo, pero también desde el explorar, desde hacer las cosas con una mirada diferente, ¿sí? No tan mojigata ni tan, no, ¿qué van a decir? No, pero ¿por qué? Entonces también, incluso hasta desde ese ejercicio de la sexualidad, yo me transformé, me transfiguré. Yo creo que el divorcio o
soltar un vínculo de tanto tiempo en el que has hecho tantas cosas y tienes puestas tantas cosas es un verdadero descubrimiento de todo lo que somos, de todo lo que nos habita en todos los aspectos de la vida, desde poder matar la cucaracha hasta cómo vivo la sexualidad de otra forma. Y estas nuevas oportunidades de las que hablamos es esa ganancia sobre todo lo que somos. ¿Cuánto hemos ganado después de tomar esa decisión? ¿Quiénes somos hoy comparado con la Dore, la Andre o la Cindy que éramos hace tiempo que estábamos en medio de estos vínculos? ¿Cuánta valentía, digo yo, cuántos ovarios tenemos para asumirnos, para asumir la vida desde otro lugar, para asumirla en individualidad o sin la compañía de ningún otro, de un vínculo, sino hacer unas construcciones de todo lo que esperamos y de todo lo que queremos de nosotras mismas, pero solas, sin la compañía de ningún vínculo? Ahora que ustedes hablaban de esas anécdotas, recordé, y esto es súper importante porque creo que también nos tenemos que dar tiempos para las cosas. Es decir, no todo lo vamos a hacer ya. Usted se separó, se divorció y está llorando y no quiere hacer nada y se le metió la cucaracha y siente miedo, pues asúmalo y acéptelo. No va a matar la cucaracha a la primera. Quizá pase un tiempo para que pueda matar la cucaracha. Y recordé esto es porque a mí me pasaba, y es con el tema del ventilador. Entonces el ventilador era una función que estaba delegada concretamente a mi expareja. Él era quien lavaba el ventilador, quien limpiaba el ventilador siempre. Y en Cali por esta temporada, y han pasado muchos años desde que yo me separé, muchos años, y en Cali por esta temporada han estado haciendo unos calores, una cosa espantosa, y mi ventilador estaba archivado, porque yo nunca jamás en la vida lo había vuelto a mirar, porque estaba terrible del mugre que tenía y no era capaz de desarmarlo en la parte de atrás. Eso tiene unos tornillos ahí, una vaina, y al principio yo un día lo intenté, no pude desatornillarlo y terminé mucho más frustrada y más adolorida y casi lo desbarato y lloraba a cántaros porque no podía desarmar el ventilador para lavarlo, y entonces lo archivé. Han pasado muchos años luego desde que me separo, estos calores están insoportables y yo dije, el ventilador, yo tengo un ventilador. Y yo cogí el destornillador y yo, tengo que poder, ¿cómo no voy a poder desatornillar esto? Bueno, lo logré, lo limpié y llegué a la conclusión como, no era ese el momento, porque tenía que transitar otras cosas, necesitaba vivir todo el dolor que esto me estaba causando para claro, pasaron muchos años, pues tampoco hay que tomarse tantos años, o cada quien decide cuál es el momento, pero para luego cuando esto ya no me duele, pues ya yo pude desarmar el ventilador, limpiarlo y ya hacerte cuenta como aquí nada pasó y vivirlo en el momento en que me correspondía sin presionarnos, porque a veces tenemos esta tendencia a que queremos hacer todo de una, también en esa emergencia por cambiar todo o vivir a la rapidez o tratar de olvidarnos de todo esto que nos está doliendo y que nos está movilizando tantas cosas, hacer todo ya. Sí, yo quiero intervenir ahí justamente, Cindy, porque hay algo que para mí también fue revelador en este proceso. Yo llevo 3 años divorciada ya, y es que siempre había sido una mujer demasiado racional, ¿sí? Pues aún claramente conservo muchas cosas de esa forma, y era como si yo misma me negara a aceptar mis propias emociones, ¿sí? Incluso el dolor, la transición de mi dolor por el duelo del divorcio, yo la viví sola con mi terapeuta. 8 días antes de ese proceso le cuento a mi hermano, y el día que rompí definitivamente le cuento a mis padres. Y esto del tema de aceptar un poco las vulnerabilidades también y de llevar las cosas como pase el tiempo, que no tiene que ser 1 año, 2 años, 3 años, cada quien lo vive como lo vive, me ha enseñado a mí también a abrazar mi propia vulnerabilidad. Y era una persona que le costaba mucho trabajo aceptar que era vulnerable, ¿sí? Porque siempre por mi estructura y por mi forma como tan puesta,
pues todo muy autocontrolado, ¿no? Entonces me duele, pero no te preocupes que yo estoy bien. Que yo estoy bien, ¿sí? Pero realmente, claro, yo lograba avanzar y transitar, pero realmente yo tenía dolor, me dolía, ¿sí? Entonces también como abrazar ese dolor, como dice Cindy, habitarlo, pero abrazar también el hecho de no querer hablar del tema o de simplemente estar en silencio, ¿sí? Y incluso aceptar la ayuda de otros, porque he sido una persona también muy autosuficiente y todos estos cambios que he tenido desde que decidí pues como emprender una vida de trabajador independiente, me han enseñado a aceptar recibir, no solamente temas materiales, sino recibir también compasión, amor, ¿sí? Comprensión, que siempre yo era mucho la que daba eso, ¿no? Muy dadora de esas, de no te preocupes, yo soy paciente, yo espero, yo entiendo, pero ahorita necesito que me esperen, que me entiendan, que, ¿sí? Paciencia. Y creo que eso allí es muy importante tener una red de apoyo que te quiera genuinamente, ¿sí? Amigos, familia, personas que están cercanas a ti. Entonces creo que también con esto que trajo a colación Cindy me acordé de eso y para mí eso ha sido revelador también. De no creernos las fuertes y las berracas, porque también a veces en estos tiempos del feminismo y todos estos temas, que desde luego yo estoy de acuerdo con todas estas posturas, pero creo que también es reconocernos en la vulnerabilidad, ¿no? En mi caso específico me duele, o sea, esta vaina es dura, ¿sí? Lloro, no quiero estar aquí, bueno, en fin, entonces creo que eso también para mí fue revelador y hace parte como del nuevo descubrimiento y de la nueva Andrea, ¿no? Esta nueva Andrea ya llora, antes no lloraba, o lloraba pero escondida. Que nadie te viera. Que nadie me viera, sí. Lo que pasa es que yo sí creo que la única forma en que se puede sanar lo que nos duele es habitándolo, dejándolo pasar. Al final, el dolor que vivimos, el miedo que nos dio, a mí me daba también un miedo profundo. Por ejemplo, yo salgo de la casa de vivir con mi mamá, termino pues en una relación casada, no sé qué, entonces salí de la casa de mi mamá a vivir con otra persona y nunca había dormido sola en una casa. Entonces yo no sabía qué era estar sola. Cuando yo me voy a vivir sola, que llegaba la noche y tenía que apagar las luces, era un drama porque me daba un miedo profundo apagar las luces, nunca lo había vivido. Claro. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo así que tengo que apagar? Si aparece el ladrón, si aparece el fantasma, si... Todo lo pensaba antes de dormirme, porque además en ese tiempo vos dejas de dormir, vos dejas de comer, vos dejas de un montón de cosas, que es lo propio de los duelos. Así es. Entonces, también darme tiempo de reconocer que sentía miedo de eso, que no tenía que presionarme, y pasó muchos meses en que en esa primer casa donde fui a vivir luego de mi ruptura, yo pudiese apagar las luces para dormir. Yo dormía toda la noche con las luces prendidas, porque me daba pánico profundo. Escúchame, hay una cosa bellísima, por ejemplo, de ese proceso que tú estás mencionando, y es que tienes que adaptar a las nuevas circunstancias. Y por otro lado, también la posibilidad de reencontrarse con esos gustos que uno había dejado por allá en el pasado. A mí me pasó algo, y es que yo tengo una constante, y es que a mí me ha gustado bailar. Bailé de pequeñita, bailé en el grupo de danzas de la universidad, pero me casé y pues en mi labor de ser madre, esposa y todo ello, uno va dejando mucho de sí y renunciando a mucho de sí por pues estar en la relación, por ese compromiso que uno ha establecido con su pareja, y en el caso mío pues con los hijos. Cuando yo me separo, yo tengo los deseos fervientes de vivir, y de vivir no locamente, porque yo considero que la vida loca, cuando se habla, digamos, en torno a excesos, no es necesaria para poder disfrutar de la vida. Pero una de las cosas que me reencontré fue que otra vez sale el baile a flote, y reconocer que me gusta bailar, que me gusta la música, fue prácticamente, yo siento que salí de un capullo,
hice una transformación, hice una metamorfosis, yo lo siento así porque evidentemente, digamos, todo ese camino pues de matrimonio, de compartir en pareja, y el renunciar después a eso es abrirme otra vez a la posibilidad de reconocer mis gustos, de esas cosas que me gustaba y que había dejado de hacer hace mucho tiempo, de escuchar tal canción, de descubrir también, porque hubo eso anclado también a otra situación de vida. Hubo mucho, yo sentí que eso era como, me negué a muchos aspectos, obviamente pues esa familia que yo tenía en ese momento no tiene la culpa, fue una renuncia voluntaria, pero sí me negué a un montón de cosas que fue descubrir música nueva, fue descubrir amistades también, porque generalmente uno casado tiene un montón de afanes, pero que giran en torno a la familia. Entonces esos espacios que ya compartidas en familia se abre la posibilidad para conocer a otras personas, para encontrar otros gustos, otros grupos con que compartir de pronto cosas, y para mí eso fue un despertar enorme, fue un renacer prácticamente. Y yo recuerdo hay una compañera de estudio, ella estudiamos juntas todo el bachillerato, y cuando ella veía mis fotos en redes sociales, pues de casada, y cuando yo me separé, yo sí fui de las que me corté el cabello, yo me lo corté súper mochito, y aparte de eso yo me abrí piercing, me abrí un septum, que es el piercing de la nariz. Entonces ella dijo como que esta mujer, ¿qué le pasa? Claro, es que esa ya no era la misma Brady. Era otra. Es que lo que pasa es que en el marco de las relaciones amorosas también, y yo ya lo hemos dicho antes, como que no estaba en ninguna otra relación luego de esto, pero a lo que voy y lo que no quisiera que me volviera a pasar es eso de diluirme en otra persona, porque terminas perdiéndote a ti mismo, a ti misma, y habitando cosas o formas, gustos que no son tuyos genuinamente, que son de otro, y por llevar la corriente terminas accediendo a muchas cosas de lo que no eres, que claro, en el caso de nosotras pues no pasó por encima de nosotras, y digamos que no estaban muy alejados con cosas nuestras que también nos gustan y demás, pero estaba toda esta otra parte que hemos descubierto que ha sido maravillosa. Por ejemplo, el tema del baile también. Yo estuve en una relación muchísimos años y a mi expareja no le gustaba bailar. Y yo amo bailar, o sea, todos me dicen como que vos sos un trompito, que no sé qué dicen bailar, y yo soy es un trompito. allá en primera plana. Es el momento más feliz. Sí, es mi momento más feliz, y yo les he dicho esto, ya lo hemos hablado también del baile y demás, pues es porque es un momento de la vida en el que no pienso, porque yo usualmente estoy pensando, pero cuando bailo no pienso, entonces soy muy feliz, y me había perdido de eso. Sí. Me había perdido de comidas que a mí me parecen agradables, de espacios que son muy míos. Entonces, como que si yo les preguntara a ustedes, o si alguien está viviendo este proceso hoy, con todo el miedo que implica y el dolor que implica, y que no sabe qué hacer, si dejar ese lugar que siente que ya no es suyo, pero tiene miedo de su dolor, tiene miedo del dolor del otro, hay señalamientos sociales, hay miedos económicos. ¿Qué le podrían decir ustedes a estas personas? Yo le diría que usualmente las decisiones que van por buen camino son las que las precede el miedo. Ok. Eso es bello. Eso para mí fue muy revelador en mi proceso. Siempre que uno, y no solamente en los ejercicios de romper relaciones sino en general, y lo vivo en carne propia en estos tiempos todavía, o sea, hay que, si yo estoy transitando un camino o estoy tomando una decisión que me da miedo, seguramente esa decisión me va a llevar a un momento de vida distinto, ¿sí? Lo que pasa es que la vida, claro, nos enfrenta a eso para poder, digamos, como avanzar y trascender a ser alguien diferente, ¿sí? Entonces siempre yo creo que a pesar del dolor y del miedo, háganlo. Y hay otra cosa del que dirán, que para mí fue un mensaje tremendo, es que yo llevaba más o menos como un año larguito, bueno, ya no me acuerdo, pero ya había pasado pues unos buenos meses, y es que
un poco latigada por el que dirán, me ofrecen irme a Brasil, surge una oportunidad de viajar a Brasil con unos amigos que no conocía tanto, y empecé a pensar en, ole, ¿y yo qué me voy a ir allá? Yo sola, yo casi ni conozco a esa gente, ¿sí? Empecé a cuestionarme una mano de vainas, y yo les voy a decir que, ok, el dolor, ok, el miedo, pero creo que hay una cosa que no puede coartar la libertad de ninguna persona, hombre o mujer, cuando está en estos procesos, y es poder darse el permiso de vivir como vengan las cosas. Son oportunidades, y dejar de pensar también desde esos esquemas morales, religiosos, ¿sí? Sociales, familiares, que vas a ser juzgado porque te fuiste de bacanal a Brasil con unos amigos. Qué rico. A ver, ¿y a quién demonios le importa, sí? A la que le tiene que importar, o al que le tiene que importar es a uno, ¿sí? De cómo se sintió, ¿sí? A la final es tu propia vida y es tu propio proceso, el que vale y el que importa, y el que te hace después de los años, pues reconocerte como lo que eres, como la mujer valiente, como la mujer berraca, como la mujer capaz, como, ¿sí? Como la mujer con esperanzas, con ilusiones, con deseos de poder emprender una nueva relación, de poder seguir viajando, de poder tener otras cosas, de poder pensarse de manera distinta. Entonces creo que eso también es muy valioso, como un mensaje para las personas que estén transitando un momento o que estén pensando tomar una decisión como estas. Sí. ¿Tú, Dore? ¿Qué mensaje le daría a las personas? Desen la oportunidad de sortear todo el malestar que genera una separación, porque después de ese proceso se van a encontrar con un yo muy diferente, y ese yo diferente les va a generar mucho orgullo. Es mucho orgullo el que uno, después de hacer su proceso, después de enfrentarse a todas las cosas que tiene que acomodar, es como poder reconocer: de aquí a acá he avanzado un montón en diferentes aspectos, puede ser incluso económicamente, en posición, en gustos, en reconocerse a sí mismas. Creo que se van a encontrar con un yo totalmente diferente, del cual van a estar supremamente orgullosas. Una siente que se va a morir, porque se siente como si se fuese a morir, como Sí, me están quitando la pipa que me da el oxígeno, pero no se muere. Finalmente hay que tener en cuenta algo: cuando uno atraviesa un divorcio y cuando uno está pensando en hacer un cierre de relación, es porque las cosas ya no andan bien. O sea, ya hay un síntoma que es suficientemente claro, que es precisamente el que nos lleva a tomar la decisión. Y si eso no anda bien, pues de ahí para allá lo que tienes que transitar, te van a suceder muchas cosas para tu bienestar, para poder precisamente encontrarse con esa vida que a veces uno no contempla en medio de la relación, pero esa apertura al mundo es algo emocionante. Poder conocer, poder saber, poder entender un poco el mundo desde otra perspectiva es bellísima, porque si uno sigue habitando ese lugar en el que ya no te sientes cómodo o cómoda, finalmente te estás conformando con un pequeño atisbo de lo que es la vida, cuando finalmente uno puede tener un panorama mucho más amplio. Mira, por ejemplo, no te imaginabas que ibas a terminar en Brasil, con amistades, conocer. Esas son cosas que no pasaron mientras estabas en pareja. No te imaginabas que la vida te fuera a llevar a otros lugares del mundo, de la ciudad, del país, o incluso a la realización de ciertos proyectos. Así es. Porque es que el tiempo que uno le deposita a una familia es mucho, pero si ese tiempo depositado en una familia ya está causando incomodidad, pues ojalá ese tiempo sea depositado en el crecimiento personal. Es eso. Lo que pasa es que, claro, cuando ya al final transitas el miedo y lo haces, y el dolor de la previa y el dolor que le sigue, porque igual no estamos diciendo que no se va a sentir dolor pese a los descubrimientos y demás, pero cuando ya logras esto y empiezas a vivir en función tuya y empiezas a vivir para ti, no para alguien más
o para cumplir algunos deseos y expectativas de otra persona, sino tus propias expectativas, tus propios deseos y hacer todas las cosas que te mueven, aparecen cosas maravillosas. No solo desde lo material o personas que aparecen, sino esos encuentros con lo que vos sos, con la fuerza que te habita, con las cosas que puedes lograr. Y eso, cuando lo miras hacia atrás, dices, ¿de qué estoy hecha? Vale la pena, porque todo es un proceso, o sea, toda en la vida son experiencias que nos llevan a crecimientos. Yo siempre agradezco también esos momentos de matrimonio, porque esos me ayudaron a ser lo que soy ahora. Completamente, Total. sí. Desde luego las personas que nos acompañaron son personas a las que les agradecemos muchas cosas importantes de lo que hoy somos. No quiere, porque también, digamos que toda esta ruptura que nosotras vivimos y demás, también fue desde el amor para otras personas, esas personas que estábamos dejando aunque en ese momento no pudiesen verlo. Pero sobre todo es un amor decidido por nosotras mismas, y eso es lo más valioso. Elegirnos por sobre todas las cosas. Así es. Somos las personas al final que nos vamos a acompañar en el camino, nosotras mismas, nadie más. Entonces es como ir hacia adentro, navegar hacia adentro y reconocer que toda la fuerza que necesitamos nos habita únicamente o a nosotras, o a nosotros, o a ustedes, o a quien quiera que esté atravesando esta situación. André, este tema tiene un montón, nos encantaría quedarnos más tiempo aquí hablando, pero pues nos toca cerrar. Muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir nuestra experiencia. Muchas gracias a ustedes, muy bellas. Las aprecio un montón y gracias de verdad por invitarme. Bueno, y gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio. Recuerden que pueden comentarlo por aquí por los canales en donde lo estén viendo. Entre ellos está Spotify, está YouTube y está Podimo. Está Amazon Music, Google Podcast. A André la pueden seguir, aquí les vamos a dejar cómo la encuentran en Instagram. Recuerden por favor, si este contenido es útil para ustedes, compartirlo, suscribirse a Spotify, suscribirse a YouTube, súper importante, y darle like a todo lo que estamos subiendo. Recuerden también seguirnos en Instagram como @violetasdelapuerta. Besito, besito. Chao. Bye. Chao. Chao.